Entonces vamos a ver la parte de JDBC de nuestro temario, la unidad número 6, el punto número 1. Muy bien, vamos a ver la parte conceptual. Esta parte que vamos a ver aplica para la mayoría de conexiones, sean ODBC, ADO o JDBC. ¿Cuáles son los tres tipos de conexiones que vienen en nuestro temario? Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en la parte de JDBC, dado que ustedes han estado manejando Java. Sin embargo, la parte conceptual y hasta cierto punto la manera práctica aplica a la mayoría de conexiones. ¿Vale? Entonces, hay que tomar en cuenta estos puntos para cualquier tecnología que estemos utilizando. Esto no solamente aplica para NetBeans o Java con SQL Server, aplica de hecho para prácticamente cualquier base de datos. Simplemente tenemos que hacer las adaptaciones correspondientes. Para hacer una conexión hay que crear como tal un camino que nos permita comunicar la aplicación que vamos a emplear, que en este caso es NetBeans. Pero bueno, hay diferentes plataformas, Java a través de otras plataformas diferentes a NetBeans, por ejemplo, Python, que en últimos años ya se utiliza más, y bueno, no son los únicos lenguajes, ¿no? Tenemos por ahí todos los que se basan en Microsoft, ¿vale? Que ya en recientes años ya es una plataforma que se llama .NET. ¿Vale? Ahora, la conexión que vamos a hacer entre la aplicación que nosotros elijamos con la base de datos va a incluir una serie de parámetros que son necesarios para poder llevar a cabo la conexión y, sin embargo, son ligeramente diferentes para cada una de las conexiones, aunque el concepto es básicamente el mismo. Entonces aquí tenemos un entorno simplificado de sistema de bases de datos. Ojo, no es el sistema gestor. Recuerden que el sistema gestor es un componente de un sistema de bases de datos. Entonces vamos a iniciar en la parte de abajo. Tenemos tecnologías como la que estamos utilizando, Microsoft SQL Server, pero también podemos utilizar Oracle, MySQL. ¿Vale? Estos gestores de bases de datos van a estar compuestos de manera general por estos elementos. De un lado va a estar la definición de de la base de datos, que se le conoce también como metadatos. Esto es básicamente el nombre de las tablas, estructura de las tablas, estructura de los campos, tipo de dato, longitud, etc. Y por el otro lado tenemos la base de datos como tal, que ya son los datos que nosotros almacenamos como usuarios sobre esta base. Entonces, estos dos componentes van a integrar la base de datos, pero el sistema gestor de base de datos, para poder acceder tanto a los metadatos como a la base de datos, necesita dos piezas de software. Estas dos piezas es transparente para nosotros. Nosotros cuando nos venimos acá al gestor, realmente nosotros no vemos ninguna diferencia, ¿vale? Cuando lanzamos aquí, por ejemplo, una consulta o una instrucción, ¿vale? Esas partes de software nosotras no las vemos, nosotros no las vemos, sin embargo, ahí están. Entonces aquí noten que estoy haciendo yo una consulta. Entonces vamos a tener el software que va a procesar las consultas o que se va a comunicar con los programas que intentan acceder a la base de datos. Y el software para tener acceso a los datos almacenados. Ahora, ¿qué diferencia habría entre estos dos? El primero, o en la parte de arriba, software para procesar consultas y programas, es toda la programación que, por ejemplo, valida todo esto, ¿no? Aquí nos está validando que no hay una tabla que se llama products. Si yo pongo productos, por ejemplo, pues igual es de cierta manera el validador el que nos va a decir, tu sintaxis está bien, está mal. Por ejemplo, ahí ya está correcta, ¿vale? Aquí si yo pongo, por ejemplo, no sé, campo 1, ¿vale? Pues me va a validar, ¿no? En esta tabla no hay un campo 1. Ese software básicamente lo que hace es validar las instrucciones que nosotros estamos escribiendo aquí. Por ejemplo, aquí si le doy uses,
evidentemente me va a marcar error, ¿vale? Porque eso no es un comando reconocido, ¿vale? Entonces, esa pieza de software es la que hace todas esas validaciones. La segunda pieza de software es, una vez que ya se ha validado que el código sea correcto y que se lleva a cabo la acción, bueno, pues la acción de recuperar los datos es quien básicamente, o es el software que básicamente lleva a cabo esta función de acá abajo, de que recupera y muestra la información de cada una de nuestras tablas o de las consultas que nosotros lancemos, ¿vale? Entonces, todo esto integra un sistema gestor de base de datos. Ya mencioné, tenemos aquí los más comerciales, no son los únicos, pero son los más utilizados. Para la parte de los programas de aplicación, aquí por ejemplo tenemos NetBeans o Java, que puede utilizarse en otras plataformas, no solamente en NetBeans. Tenemos Microsoft.NET, ¿vale? No son las únicas, nos faltan muchísimos. Python, por ejemplo, que repito, es una plataforma que ya se utiliza mucho actualmente. Hay muchísimas plataformas, ¿vale? Sin embargo, aquí yo listo NetBeans y Java porque son las que utilizamos, pero bueno, también hay gente, me ha tocado gente hace un año, por ejemplo, que di esta clase. Hubo gente que estuvo haciendo su conexión en una aplicación en .NET. Ahora bien, noten que todo esto me va a integrar un sistema de bases de datos, es decir, el sistema gestor y los programas de aplicación. Pero para poder comunicar de aquí a acá, necesitamos una piececita de software que, si se fijan, está aquí marcada en rojo, ¿vale? Podemos hacer conexión por ODBC, por ADO o por JDBC. Ahorita nos vamos a centrar en la parte de JDBC, ¿vale? Entonces, esta piececita de software va a ser la que nos va a permitir comunicar nuestra aplicación con la base de datos. Sin esta piececita de software no podemos hacer esa conexión, por lo tanto es muy importante tenerla. Y finalmente tenemos en la parte externa a los usuarios o los programadores que, pues estos programadores pueden programar los programas de aplicación para poder acceder a la base de datos. Y por ahí ya vimos, y ayer hicieron evaluación ustedes sobre la creación de usuarios y los privilegios y roles que se les puede dar para acceder a nuestro sistema gestor de base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a hacer para crear nuestra aplicación? Esto, bueno, evidentemente ustedes ya no lo tienen que hacer de cero, ¿vale? Ya tienen por ahí una carcasa, ya nada más tienen que modificarla. Aquí muestro los pasos generales. Ustedes obviamente deberán de omitir lo que ya hicieron, ¿no? Entonces inician NetBeans, seleccionan un nuevo proyecto de Java o aplicación de Java, ¿vale? Le dan un nombre y desaparece el proyecto, ¿vale? Ahorita yo voy a hacer esto rápidamente para... Iniciamos un nuevo proyecto, ¿vale? Y aquí está Java Application, le damos un nombre. Base de datos le voy a llamar 3512, base de datos 3512, ¿vale? Le voy a dar en Finish y eso me va a crear mi proyecto. ¿Vale? Ya tengo aquí mi código de Java, las librerías de JDK o el Java Development Kit. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro proyecto, ¿vale? Dice, se agrega una forma para agregar los elementos requeridos. Ustedes ya hicieron esta parte, ya la tienen, ¿vale? Aún así, yo lo voy a hacer para que vean que desde cero esto se puede llevar a cabo sin ningún problema, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí nuevo JFrame, le voy a llamar formulario usuarios. Y bueno, ya ahí tengo mi formulario. Ahora bien, aquí vamos a agregar, bueno, ustedes ya agregaron esta parte. Obviamente ahorita yo lo voy a dejar así, medio en obra negra,
no le voy a invertir mucho. Aquí le voy a quitar el texto, le voy a quitar el texto. Ahí tengo ya mis componentes. Repito, ustedes tienen obviamente más componentes. Estoy cambiando el nombre de los objetos para identificarlos más fácilmente. TXT nombre. Aquí le voy a poner ETN alta, ETN consulta, ETN actualiza. Ok, ya tenemos todos nuestros componentes, ¿vale? Entonces, muy bien, ya tenemos nuestro formulario, básicamente. Voy a regresar acá. Ya tenemos esta parte. Ahorita repito, es un formulario muy sencillo, pero lo podemos hacer tan complejo como lo requiramos. Ahora bien, vamos a ver la parte de base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos para que vean que hacemos la conexión. Create database. Vamos a ponerle conexión 3512. Ponemos en uso la base de datos y ahora vamos a crear una tabla vario, ¿vale? Nada más le voy a dejar 2 campos. Ustedes tienen más campos, evidentemente. Ahorita le voy a dejar el nombre en un solo campo y ya, eso sería todo. Creamos la tabla usuario, select asterisco from usuario. Está. Vale, ya tenemos nuestra base de datos con una sola tabla. Vale. Muy bien. Ya tenemos la base de datos, muy pequeña, pero ya la tenemos. Ya tenemos nuestra aplicación. Recuerden, ahorita yo nada más puse 2 campos. Ustedes tienen que replicar esto a 3 campos. Digo, a 5 campos, que son los que ustedes manejan. Pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo vamos nosotros a agregar esta piececita de conexión? Ya tenemos esta parte, pero nos falta esta partecita. Esa parte yo se las voy a proporcionar, ¿vale? Es un archivo que contiene todos los métodos, todo lo referente a la conexión de Java hacia base de datos. Buenas tardes, Violeta. Estoy en sesión con el grupo. Que tengas excelente día. Entonces yo les voy a proporcionar ese archivito, ¿vale? Este archivito yo lo tengo aquí. Me lo voy a traer para mi carpeta de proyectos de NetBeans. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Repito, ese archivo yo se los voy a proporcionar. Entonces ya tenemos la piececita de software disponible. Sin embargo, ahora tenemos que insertarla para poder hacer la conexión entre estos 2 elementos. Muy bien. Entonces, nos venimos para acá, nos vamos a la parte de librerías, damos botón secundario y le damos Add Jar of Folder. Y entonces localizamos, en este caso, buscamos nuestra carpeta donde colocamos la librería y noten que este tiene todo lo referente a los métodos, propiedades de conexión hacia base de datos a partir de la librería que acabamos de integrar. ¿Vale? Muy bien, una cosa más antes de continuar. Yo lo que hago generalmente es me voy aquí a las propiedades de mi proyecto y en el run cambio la clase con la que inicio para que sea la de formulario. Vale, ustedes pueden hacer lo mismo. Ok, ya entonces tenemos todos los elementos, tenemos nuestra programita, tenemos la base de datos ya creada y tenemos ya esta pieza de que va a hacer las veces de la conexión. Sin embargo, aún falta configurar, ¿vale? Tenemos que configurar nosotros nuestro ambiente, no es simplemente el agregar los elementos y comenzar a trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en nuestro formulario
nos vamos a ir a la parte de código fuente. Y aquí vamos a comenzar la programación de los elementos que necesitamos para poder echar a andar nuestro sistema. Ahora bien, en la parte superior, ¿vale? Antes de todo el código de nuestro formulario, ¿vale? Recordemos que este código fuente es respecto a todo nuestro formulario. En la parte de arriba, y digo, ¿por qué en la parte de arriba? Porque es donde generalmente se hacen las importaciones de los métodos y todos los grupos de métodos que podemos utilizar en un formulario o en una clase, ¿vale? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a dar import java.sql y aquí para que me traiga todos los métodos le doy el punto asterisco. ¿Vale? Esto lo que hace es que me va a importar todos los métodos de SQL de la clase Java. ¿Vale? Vamos a importar ahora esta librería, ¿vale? Que viene igual incluida en nuestra librería que acabamos de integrar. Si se fijan, nos marca en amarillo porque dice, bueno, estamos invocando métodos de una librería que no hemos usado, ¿vale? Los vamos a implementar ahorita más adelante. Entonces, esto nos va a importar todos los métodos que requerimos para hacer nuestra conexión y esto es más que nada para la comunicación de la librería en caso de que haya errores, en caso de que haya alguna parte que no hayamos programado bien o bien que haya un error durante la conexión con base de datos. Ese método nos va a permitir acceder a los detalles de esos errores, ¿vale? Ok, ya tenemos entonces nuestras librerías y ahora lo que tenemos nosotros que hacer es establecer la conexión. Ojo, yo ahorita voy a hacer esa conexión en este botón de alta. Esta clase no es de programación, esta es de bases de datos. Ustedes ya llevaron programación. Entonces, lo que corresponde hacer es que ustedes adapten lo que yo les voy a enseñar ahorita para que lo encapsulen en los métodos o en las propiedades que ustedes consideren pertinentes. Yo lo que voy a revisar es la parte de conexión a base de datos que funcione correctamente y que haga lo que tenga que hacer. Si la programación que ustedes hacen, la hacen como sea, yo no voy a revisar esa parte, solamente voy a revisar que estén conectándose como yo se los estoy enseñando. Si ustedes no encapsulan el software, los métodos, ¿vale? Esa parte yo no la voy a evaluar. Sin embargo, esto no indica que ustedes van a poder hacer una porquería de código, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Entonces, ya que tenemos nuestro formulario, ya tenemos nuestra librería aquí agregada, ya tenemos nuestra base de datos creada, ¿vale? Vamos a llevar a cabo la conexión. Repito, esta conexión la voy a hacer aquí en el botón de alta. Hay gente que establece esa conexión a la hora de que se cargue el formulario o cuando inicia el programa, ¿vale? Ya dependerá de ustedes cómo lo quieran. Yo les voy a enseñar a hacer la conexión aquí en este botón, ¿vale? Y ustedes van a aprender a hacer la programación y les voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Entonces aquí ya tengo el método que se va a invocar cuando yo presione el botón de alta, ¿vale? Entonces cuando yo presione el botón de alta me va a llevar a este código. Entonces repito, voy a hacer aquí la conexión. Bueno, a ver, continuando con la presentación, esta parte ya la vimos. JDBC, ¿de dónde viene? JDBC es el acrónimo de Java Database Connection, ¿vale? Ya había mencionado que permite conectar lenguajes basados en Java hacia la base de datos. Ahora bien, el JDBC, ¿cómo va a funcionar? El JDBC, ¿vale? Lo tenemos aquí en medio. De un lado tenemos la base de datos, que en este caso es SQL Server. Del otro lado tenemos la interfaz, que en este caso es NetBeans. Ahora, este JDBC me va a permitir manejar algunos métodos y algunos objetos, ¿vale? Cuando yo me comunico de la interfaz hacia la base de datos, eso lo voy a hacer a través de un objeto que se llama statement. El statement yo aquí lo he abreviado como STMT, ¿vale? Pero esto se escribe así.
Esto es en inglés statement. Statement, ¿qué significa en inglés? Es una oración, un enunciado. En este caso es una instrucción que se va a transportar desde la interfaz hacia la base de datos para llevar a cabo alguna de las 4 funciones básicas de bases de datos. Un insert, un select, un update o un delete. Esto ya lo saben hacer, por lo tanto, no es desconocido para ustedes. ¿Cómo vamos a comunicar la interfaz hacia la base de datos para enviar un insert, select, update o delete? Lo vamos a hacer a través de un objeto que se llama statement, ¿vale? Que repito, yo aquí lo abrevié como statement. ¿Qué nos va a regresar la base de datos? La base de datos, cuando responda, en el caso de los selects, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos un insert, un update o un delete directo en el sistema gestor de base de datos, aquí abajo nos devuelve el número de registros que fueron afectados por esa instrucción, insert, update o delete. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a cabo un select, nos devuelve una tabla con los resultados. En este caso mi tabla pues está vacía porque yo no tengo aún ningún registro. Sin embargo, suponiendo que yo tuviera aquí varios registros, nos devolvería una tabla. Esa tabla se le conoce como un result set. Result set, ¿cómo se traduce del inglés al español? Sería conjunto de resultados. Entonces, básicamente, cuando la base de datos le responde a la interfaz a través del JDBC, en el caso de un select, es a través de un result set, que es básicamente como si fuera una tabla resultante de la consulta que nosotros llevamos a cabo. Muy bien, ya vimos entonces esta parte, agregamos aquí la librería, ¿vale? Ya estas yo se las voy a proporcionar, ahorita no desesperen, ¿vale? Dice, ¿cómo se lleva a cabo la conexión? Con el cargado de la librería se habrán incluido en el proyecto todos los objetos y métodos relacionados con conexión a base de datos. Ahora hay que proceder con la configuración y conexión hacia la base de datos. Ya lo hemos comenzado a hacer. Vale, ya les indiqué que hay que importar todos los métodos y demás, y entonces ahora vamos a hacer la conexión. Ya esta parte la vimos, se heredan todos los métodos, ¿vale? Se agrega aquí el try y el catch. Esto recuerden que ya lo habíamos manejado nosotros desde la base de datos para la parte de transacciones. Aquí es muy importante manejar el try y el catch por la situación de que si tenemos errores, pues hay que controlar esos errores. Ahorita, de hecho, en este ejemplo que vamos a hacer, vamos a controlar esos errores, ¿vale? Vamos a generar unos errores a propósito para que ustedes vean el funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a iniciar en nuestro botón de alta es nuestro try. Ahorita no se preocupen porque nos marque error, ¿vale? Conforme vayamos agregando más elementos, los errores se van desapareciendo. Vamos a agregar un catch y vamos a agregar un segundo catch. Ahorita les explico cuál es la diferencia entre estos dos catch. Tenemos nuestro try y nuestros dos catch. Me voy a ir primero con los catch. Aquí les voy a agregar unos argumentos. Este primer argumento es un SQL exception. Lo voy a nombrar como una E. Ustedes obviamente le pueden poner otro nombre. Aquí se le pone E porque es una E de exception, ¿vale? Y en la parte del segundo catch, aquí vamos a poner un class not found. Esta lo vamos a llamar CE, ¿vale? Entonces, este catch me va a controlar excepciones, ¿vale? En la parte de SQL. Este catch me va a controlar excepciones en la clase que nosotros implementamos de SQL específicamente, ¿vale? Muy bien, entonces ahora vamos a programar qué es lo que va a suceder. Y miento, este no va aquí. Va. Vamos a programar qué es lo que va a suceder. Cuando haya una excepción, vamos a decirle que nos informe a través de la consola. Vamos a
poner un print line, ¿vale? Y aquí en medio le vamos a poner un mensajito, puede ser, digo, no es necesariamente este que yo estoy poniendo, simplemente aquí le estoy indicando, no es una excepción de SQL, hubo un error de SQL. ¿Y qué voy a imprimir aquí? Pues el error que haya encontrado el catch, lo voy a convertir a cadena. Vamos ahora con la excepción de la clase. Me voy a copiar esto para acá porque es básicamente lo mismo. Lo que va a cambiar es que este va a ser una excepción de clase, ¿vale? Aquí evidentemente tenemos que cambiar. Ok, bueno, entonces como les iba diciendo, ya programamos el try y los dos catch. Hay que continuar con la parte del try. Ahora, ¿cómo vamos a configurar la conexión? Por ahí ya les mencionaba, tenemos que indicar el nombre de la clase que estamos usando. Y también hay que establecer los parámetros de conexión. Estos parámetros son muy importantes porque son los que nos van a permitir conectarnos a la base de datos. Ahora bien, tenemos dos formas de conectarnos. Esos dos métodos es básicamente lo mismo, simplemente lo que se diferencia entre ambos es el uso de una variable de paso. ¿Qué son las variables de paso? No sé si ustedes ya lo han utilizado en sus clases de programación. Una variable de paso es una variable que declaramos para almacenar un valor que vamos a utilizar posteriormente. Aquí la recomendación es que ustedes utilicen variables de paso para establecer la conexión. Entonces, tenemos aquí los dos métodos, ¿vale? Con variable de paso, sin variable de paso. Buena práctica utilizar a través de la variable de paso, ¿vale? Entonces, ya mencionaba yo, tenemos nuestra clase. Esto lo van a copiar así tal cual a su código de NetBeans. Y luego tenemos aquí los datos de la conexión, ¿vale? Repito, esto lo vamos a guardar en una variable que en mi caso yo le he llamado connection URL. ¿Qué parámetros son los que vamos a enviar? Le estamos indicando que estamos utilizando una conexión de Java JDBC a través de SQL Server. Nos vamos a conectar a nuestro servidor local. Recuerden que ya les había yo indicado en algún momento que aunque estemos trabajando de manera local, la manera de hacer referencia a nuestro servidor es a través del localhost. Nos vamos a comunicar a través del puerto 1433. Este puerto es el default, ¿vale? Es el que trae programado el SQL para atender conexiones hacia otras aplicaciones. Sin embargo, cuando ustedes llegan a alguna empresa, muy probablemente esa IP, ese canal, ese puerto va a cambiar, porque evidentemente al ser un puerto estándar, ¿vale? Si alguien quisiera atacar nuestro servidor de base de datos, pues sabe que si no le cambiamos el puerto, nos debería de llegar por el 1433. Entonces, ahorita, como vamos a utilizar lo estándar, nos vamos a comunicar a través de ese puerto. Y ahora vienen los datos específicos para cada uno de ustedes, ¿vale? El nombre de mi base de datos, yo aquí se llama conexión. Sin embargo, aquí obviamente deben de poner el nombre que ustedes hayan puesto. En mi caso, esa base de datos se llama conexión 3512. Tienen que poner el usuario, ya lo conocen. Yo les recomendé que utilizaran el usuario SA y la contraseña. Evidentemente, estos datos de conexión van a ser únicos para cada uno de ustedes, ¿vale? Y entonces, finalmente, como nosotros almacenamos estos valores en una cadena de conexión, ¿vale? Al final invocamos o creamos una conexión que la voy a llamar yo de connection, que le está diciendo vas a hacer un manejo de controladores para hacer una conexión a través de estos parámetros. ¿Qué parámetros? Los que almacenamos en connection URL.
La parte de abajo es exactamente lo mismo, pero sin variable de paso. Repito, la forma o la buena práctica es a través de este código. Me voy a copiar este código. Copié el código que tenía yo en la presentación, me lo traje así tal cual hacia acá, ¿vale? Entonces noten cómo ya tenemos nuestra clase, los datos de cadena de conexión. Obviamente yo le tengo que cambiar aquí la base. Mi base de datos se llama conexión 3512. Mi usuario y mi contraseña, bueno, pues esas siempre se las he indicado. Yo en mi caso particular, para mi computadora donde enseño la parte de base de datos, mi superusuario siempre tiene la contraseña 1234. Ustedes tendrán que colocar los datos que correspondan. Y finalmente creamos en memoria el objeto que se llama con de conexión, que va a hacer una conexión con estos datos hacia ese servidor. ¿Vale? Entonces aquí básicamente ya establecimos una conexión hacia la base de datos, pero si recordaban ustedes en la presentación, ¿cómo se llama el objeto a través del cual yo voy a mandar una instrucción de insert, update, select o delete? ¿Alguien se acuerda? Era statement o statement, algo así, ¿no? Statement, sí, es correcto, statement, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear aquí? Nosotros vamos a crear un objeto que se llama precisamente statement. Este statement viene incluido en la librería que nosotros agregamos aquí. Ya sabe el sistema que ese statement va a ser un objeto que va a contener una instrucción de SQL. Entonces, si se fijan, aquí yo creo un objeto del tipo statement. Yo le llamo STMT, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre, perro, gato, manzana. Obviamente, entre más descriptivo sea el nombre, pues más claro va a ser el código, ¿vale? Yo le dejo como ST statement. Y aquí voy a utilizar otra variable de paso. Le voy a llamar string SQL y aquí yo voy a meter mi instrucción. Vamos a meter aquí un insert, tal cual lo conocemos, into, ¿cómo se llama nuestra tabla? Usuario values. Y recuerden que nosotros programamos 2 valores. Ustedes obviamente tienen que hacer esto con 5 campos y lo puse en español. Values. Entonces aquí esta cadena de paso, esta variable de paso me va a almacenar mi instrucción SQL que quiero enviarle al gestor de base de datos a través de un objeto statement. Y entonces lo último que queda sería crear a partir de nuestro statement, vamos a conectarnos a esa conexión que nosotros ejecutamos acá arriba. Ya les explico stmt vale.execute. Ok, entonces declaramos un objeto del tipo statement que yo lo voy a llamar stmt, ¿vale? Almacena una nueva variable de paso, mi instrucción de SQL, y entonces le digo a este objeto, a este objeto de statement lo vas a conectar de cierta manera con nuestra conexión que declaramos acá arriba, que recuerden que utilizamos estos datos, y a ese objeto le vas a decir que va a crear un statement. Entonces, este método se almacena aquí, y entonces como este método se le va a enviar esta instrucción, lo último que quedaría es ejecutar la instrucción SQL en este statement que se conecta a esta conexión que nosotros especificamos acá arriba, ¿vale? Y entonces, noten que ahorita yo programé este botón de alta, ¿vale? Yo le estoy enviando esta instrucción de insert into usuario, los valores que ahí tengo, y vamos a insertarlos, ¿vale? Le voy a dar alta. Noten que ya terminó y vamos entonces a venirnos a nuestra base de datos, ejecutamos la consulta
¿Y qué tenemos aquí? ¿Esto desde dónde lo envié? Desde mi aplicación de NetBeans, ¿correcto? Voy a cerrar y voy a cambiar la instrucción. Ahora voy a poner otro nombre, Ana López, por ejemplo, y ejecuto. Termina. ¿Notan cómo ya estoy enviando datos desde mi aplicación de NetBeans? Sí, por favor. Vale, pues. Ok, pues esta es la parte más importante. Obviamente de aquí en adelante lo que hay que hacer es las adaptaciones necesarias. Ahorita yo voy a les voy a ejemplificar para que puedan completar su formulario, ¿vale? Muy bien, ya hacemos aquí los inserts, pero yo así como envío inserts, puedo enviar updates. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí mismo, no lo voy a hacer en otro botón. Sin embargo, voy a copiar aquí la instrucción. Voy a hacer aquí un update. Update, usuario, set, nombre igual a, le voy a poner todo en mayúsculas, José Roberto, y voy a poner todo el nombre, Pérez Torres. Completo la instrucción, where ID se igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que me va a convertir todo eso en mayúsculas, me lo va a actualizar todo en mayúsculas y me va a poner el nombre completo gracias a esta instrucción. Ejecutamos. Vamos a ver. Noten cómo ya está ahí la actualización. Entonces ya llevamos dos tareas básicas, jóvenes, la inserción y la actualización, ¿vale? Podemos evidentemente nosotros hacer pues un delete, ¿vale? Delete usuario, where ID, voy a borrar el ID 2. Repito, lo estoy haciendo en el mismo botón, sin embargo ustedes tendrán que hacerlo en cada uno de los botones como corresponda. Delete usuario, where ID sea igual a 2, verificamos, aquí tenemos los dos usuarios, ejecutamos, presiono el botón de alta y verificamos y si se fijan ya no existe el usuario 2. Entonces, hasta ahorita con esto que les he enseñado a comunicar la aplicación hacia la base de datos ya de tres formas diferentes, con un insert, con un update y con un delete. Ahora bien, lo que les he dicho y les he recalcado, cuando tenemos errores, no hay que friquearse, hay que aprender a leer. Vamos a generar aquí un error. Si se fijan, a Ana ya no la tenemos en la base de datos, pero vamos aquí a generar un error. Por ejemplo, vamos a quitarle el 2 y nada más vamos a enviar el Ana López, ¿vale? Vamos a ver qué nos responde el sistema. Nos dice aquí, excepción de SQL, creo que ustedes lo ven muy chiquito, déjenme ver si lo paso acá. Dice excepción de SQL, ¿vale? Con este objeto. La columna, el nombre de la columna, perdón, o número de valores proporcionados no corresponde con la definición de la tabla. Yo estoy enviando un valor, sin embargo mi tabla tiene dos campos, ¿vale? Ese es un tipo de error. Otro tipo de error, por ejemplo, es, a lo mejor yo puse aquí usuarios y mi tabla se llama usuario. Entonces, evidentemente, eso me generaría otro error. Vamos a provocarlo. Noten aquí el error. Dice, segundo error, excepción de SQL, ¿vale? Objeto inválido con el nombre usuarios. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos se llama usuario. Ahora, no es el único error que puede tener. Por ejemplo, aquí, ahorita todo está correcto, pero ahora le voy a cambiar aquí la contraseña, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, sin embargo dice 1, 2, 3. Me conecto y noten el error que me dice. Excepción de SQL, ¿vale?
falló el login para el usuario SA. Traducción, la contraseña está incorrecta. Otro error, vamos a poner el usuario S, no tenemos usuario S, nuestro usuario es SA. Error. ¿Vale? Falló el login para el usuario S, ¿vale? Aquí, si se fijan, a pesar de que el mensaje es el mismo, la clave del mensaje no es la misma, cambia. Si se fijan, aquí cambia, perdón, el ID de conexión, ¿vale? Este error es porque la contraseña es incorrecta, este error es porque el usuario es incorrecto. Pero bueno, nos da una pista de qué es lo que hay que revisar. Aquí, por ejemplo, voy a quitar el 2 del nombre de la base de datos, nos va a marcar otro tipo de error. ¿Qué error nos marcó ahora? Dice, no se puede abrir la base de datos conexión 35.1, ¿vale? Porque no existe, realmente es la 35.12. Y entonces, si se fijan, nosotros podemos tener un sinnúmero de errores y hay que aprender a identificarlos. Aquí, por ejemplo, le voy a poner otro puerto. Ahí está. El error que nos marca ahora dice, no se pudo realizar la conexión TCP/IP al host localhost por el puerto 1435. Error, la conexión se concluyó. Verifique las propiedades de conexión, compruebe, bla, bla, bla. Entonces, hay que analizar los errores para identificar cuál sería la posible causa y revisar esa posible causa. Muy bien, lo que sigue entonces sería hacer más versátil nuestra aplicación. ¿Cómo la vamos a hacer más versátil? Cuando nosotros, al presionar alta, consulta, actualiza o baja, interactuamos con los datos que están aquí. Ahorita yo ya les enseñé a hacer el alta, la actualización y la baja. Nos falta la consulta, pero vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a leer los datos que ponemos aquí para hacerles el alta, hacer la actualización o hacer la baja. Este sistema es muy rudimentario, sin embargo, la finalidad es que ustedes aprendan a programar este tipo de aplicaciones, ¿vale? Obviamente, si ustedes ya están en un ambiente más productivo, las aplicaciones van a ser más complejas. Entonces, vamos a modificar, ¿vale? Ya sabemos que aquí nosotros tenemos que armar nuestra cadena de insert. Pero estos datos, ahorita yo los estoy mandando como código duro, ¿vale? Como código desde aquí. Pero si yo quisiera enviar estos dos datos, el ID y el nombre, si los quisiera enviar desde acá, ¿qué es lo que tendría que hacer, jóvenes? ¿A alguien se le ocurre? Leer lo que se están en esas variables de texto. Bueno, esas... Así es, así es. Eso yo supongo ya lo saben hacer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meto dos comillas, ¿vale? Y pongo mi más. Aquí voy a poner el ID, ¿vale? Y acá voy a meter mis dos comillas. Entonces, aquí voy a meter el ID y aquí voy a meter, en este voy a meter el ID y aquí voy a meter el nombre. Ojo, recuerden que las cadenas, en este caso el nombre, el segundo campo, debe ir encerrado entre comillas sencillas. Entonces, ahora vamos a sustituir los valores en código duro que teníamos por el nombre de nuestros objetos. Yo, ¿cómo le llamé? Creo que fue TXT ID. ¿Y cómo se llama el método para obtener el valor que hay en ese objeto? Pues es getText, ¿vale? Ahora, para el nombre, pues hacemos lo mismo, nada más que lo que cambia, pues es el objeto de nombre, ¿no? Mi método es exactamente el mismo. Entonces, noten que ya no estoy enviando yo código duro, lo único que estoy enviando es insert into usuario values, y esto lo tomo de mis cajas de texto, ¿vale?
Vamos a probar la aplicación. Vamos a agregar el 2. Le voy a poner otro usuario. Le damos alta. Checamos y fíjense cómo ya estamos enviando lo que tenemos en los campos. Un tercer usuario. Y ese lo inserté 2 veces, ¿vale? Obviamente aquí deberían de aplicar las reglas de llave primaria y llave foránea que ahorita dejé a un lado, sin embargo ya las conocen. Y entonces, si se fijan, ya estamos jalando los datos directamente de aquí hasta la base de datos. Ok, para el botón de actualiza, me voy a copiar todo lo que tengo en alta, ¿vale? Así tal cual. Desde el try hasta el último catch. Y en actualiza lo voy a pegar. ¿Vale? Pero entonces aquí en lugar de hacer un insert, aquí sería update usuario nombre igual a, y entonces aquí va mi texto en comillas sencillas, que en este caso sería nombre. Cierro las comillas sencillas. Como es un solo campo, pues nada más pongo ese campo, pero ustedes van a tener más campos. Obviamente sería coma, siguiente campo y el valor que le corresponda. Pero entonces es update usuario, set nombre igual a lo que tengo en mi cadena de texto, en nuestro campo de texto, perdón, donde el ID, y eso mientras es aquí, where ID se iguala y le mando lo que yo tenga en mi campo ID, ¿vale? Entonces noten que aquí ya se actualización update usuario, set nombre igual a el texto que yo tenga, donde ID se iguala el ID que yo coloque en mi formulario. Entonces, por ejemplo, repito, esto es muy rudimentario porque aquí no podemos consultar a los usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo al usuario 2, le voy a actualizar y le voy a poner el nombre de Ana López, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo presiono actualiza? Me va a localizar este registro y me va a sustituir el nombre con este nombre que yo tengo aquí. Lo hacemos. Actualizamos y noten cómo ya me actualizó el tercer registro. Vale, vamos a hacerlo con el cuarto. Vamos a ponerle Pedro Hernández, por ejemplo, y entonces va a buscar el registro con ID 4 y me va a sustituir lo que yo tenga en nombre por lo que yo ponga aquí, ¿vale? Le damos a actualiza y vemos que lo actualizó. Muy bien, vamos a hacer entonces lo mismo, pero ahora con la baja. Me voy a copiar este código y me lo voy a traer aquí a esta parte de baja. De aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Aquí le voy a dar delete usuario y aquí ya es directo where ID sea igual al ID que tengo en mi formulario. Entonces vamos a ver, tenemos todos estos usuarios. Si yo pongo aquí el ID 4 y le doy baja, me va a borrar. Si se fijan, ya no está el 4. Le doy en el 3, le doy baja, desaparece. Le doy en el 2, le doy baja y desaparece. ¿Vale? Entonces, básicamente, ya hasta ahorita tenemos cubiertos el alta, el actualiza y la baja. Nos falta la consulta. Para hacer la consulta, ¿vale? Es muy parecido, pero sí hay que cambiar un par de cosas. Yo me voy a copiar el codiguito desde el try hasta el último catch. Me lo voy a traer acá al de consulta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar aquí? Vamos a utilizar la misma clase. Vamos a usar nuestra cadena de conexión, vamos a utilizar nuestro statement, ¿vale? Sin embargo, ahora
nuestro string obviamente ya no va a ser un insert, aquí va a ser un select. Select. Le voy a poner ahorita asterisco, ¿vale? From usuario, se llama así la tabla, me parece, usuario. Sí. Vale. Como solamente necesito los datos de uno y hago hincapié, es un sistema muy rudimentario, ahorita es solamente para que ustedes entiendan cómo se hace la conexión. Entonces es select asterisco from usuario where ID sea igual a, y aquí ponemos evidentemente nuestro objeto y le damos get text. Y entonces esto nos va a armar un select asterisco from usuario donde nuestro ID sea igual al ID que coloquemos aquí. ¿Vale? Ok, ya tenemos entonces la conexión, nuestro objeto, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de ejecutar una actualización, esto es un query. ¿Vale? Vamos a ejecutar un query, pero no sé si recuerdan la presentación. Cuando nosotros vamos de aquí para acá, vamos a enviar un statement. Ese statement ya lo tenemos aquí, ¿vale? Y estamos ejecutando una consulta. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a regresar la base de datos? Nos va a regresar un result set. Nosotros tenemos que programar ese result set aquí. ¿Cómo? Yo lo abrevio como RS y le digo, el RS va a ser igual a mi objeto statement, ¿vale? Voy a llevar a cabo el execute query, ¿vale? Si se fijan, básicamente lo que hice es me lo traje para acá, porque ahorita sí me va a devolver algo. Esta acción que yo hago aquí, la base de datos va a ser una consulta y me va a devolver algo que lo voy a almacenar en un result set, que en este caso yo lo he nombrado como RS, ¿vale? Muy bien. Y entonces, ahora ese RS se los voy a ejemplificar aquí. El RS que me va a regresar, en este caso, es la tabla de usuario. Yo ahí le puse select asterisco where ID sea igual a algo. Ahorita el único registro que tenemos es el 1, entonces voy a asumir que eso es lo que me devuelve. El RS va a ser igual. ¿Se acuerdan en la parte de triggers donde hablábamos de las tablas temporales? Algo similar sucede aquí. El RS me va a devolver o va a contener la respuesta de la base de datos respecto a la consulta que yo envié. Entonces aquí básicamente me va a hacer una copia de la tabla usuario y me lo va a almacenar en un objeto que se llama RS. Y obviamente ese usuario nos va a devolver estos datos. Entonces, en memoria de NetBeans, RS va a ser igual a esto que estoy señalando en pantalla. Ahora bien, voy a poner aquí dos ejemplos, ¿vale? Ana. Cuando nosotros hacemos una consulta y la almacenamos en un result set, ¿vale? En el caso de nuestro ejemplo, nosotros nada más estamos devolviendo un solo registro, pero podemos regresar muchísimos registros. Voy a meter aquí otro. 3, 4, 5, y voy a poner Pedro, Juan. Cuando nos devuelve el result set, este conjunto de resultados, ¿vale? A este lo voy a conocer como el first. A este lo voy a conocer como el last. Cuando nos devuelve el RS este conjunto de resultados, hay que indicarle que nos queremos posicionar en alguno en particular. Hay varios métodos para movernos entre los resultados. Si yo le pongo first, me va a lanzar al primer resultado. Si yo le pongo last, me va a enviar al último resultado. Sin embargo, yo tengo un método que se llama next.
Cuando yo invoco el método next, lo que hace es que me pasa al siguiente registro. Si yo vuelvo a invocar el next, me pasa al siguiente registro y así sucesivamente hasta llegar al último registro. Pero ojo, si yo no utilizo este método y yo le doy next al RS sin estar posicionado aquí, yo ahorita no estoy posicionado en ninguna parte del RS, cuando yo invoco el next sin estar posicionado en ninguna parte del RS, el RS en automático lo que hace es que me lo posicione en el primer registro. Si vuelvo a invocar el next, me manda al segundo. Si vuelvo a invocar el next, me manda al tercero y así sucesivamente hasta que termine. Cuando yo estoy en el último y le doy next, el RS lo que me devuelve es como un end of file. Ya no hay nada más que devolverte, ¿vale? Bueno, ¿por qué saco a relucir esto? Porque nosotros ya lanzamos aquí un select que guardamos en esta variable, ejecutamos esa instrucción sobre este statement y nos va a devolver un RS, y entonces ese RS en el ejemplo que les puse no está posicionado hasta este momento en ningún registro. Por lo tanto, lo que podemos hacer es movernos al primer registro con el RS next. No lo había creado efectivamente. Así como creé mi statement acá arriba, debo de crear mi conjunto de resultados aquí abajo, ¿vale? Muy bien. Y entonces aquí me falta. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creamos nuestro statement, lo asociamos a la conexión, indicamos qué es lo que vamos a seleccionar todo lo de usuario donde el ID sea igual al TXT de ID que yo estoy seleccionando aquí, ¿vale? El valor que yo ponga. Creo mi objeto RS, que es un result set, y sobre ese objeto ejecuto la consulta o el query desde mi statement. Y entonces el RS va a contener en memoria el resultado de esta consulta. Y entonces, invocando el método next, como les indicaba, se va a mover al primer registro, que en este caso pues nada más va a ser 1. Ya lo único que hago es, igual aquí de nueva cuenta, utilizamos variables de paso, ¿vale? Declaro una variable de tipo ID y una variable del tipo nombre, donde el método para obtener el valor de memoria de este campo en el RS es por medio de getString sobre este objeto de ResultSet e indicándole, entre paréntesis y comillas, el nombre del campo, que en este caso es ID. Y así sucesivamente con cada uno de los campos cuyo valor quiero obtener. Esto es equivalente, jóvenes, si yo me quiero ahorrar un par de líneas, es equivalente a que yo hiciera esto. Sin embargo, de nueva cuenta, en las empresas, generalmente, como buena práctica, no se hace esto directamente, sino que se utilizan variables de paso, ¿vale? Entonces yo lo voy a dejar ahorita así. Vamos a probarlo. Quiero consultar los datos del usuario 1, le doy consulta. Y noten cómo me jala la información. Voy a registrar un segundo usuario, Ana López. Le doy alta. Vamos a consultar y vemos que ahí está Ana López. Vamos a meter un tercero, Pedro Hernández. Vale, le damos alta. Vemos, ahí está. Vamos a actualizar a Ana López. Le vamos a poner su nombre todo en mayúsculas. Ana López. Le damos a actualizar. Verificamos y noten cómo ya está actualizado. Vamos a dar de baja a Pedro. Nada más necesitamos el ID. Le damos baja y baja con el ID que nosotros indicamos aquí. Y entonces vamos a consultar de nueva cuenta al usuario con ID 1. Le damos consulta y nos rellena los campos con información. Y con esto, jóvenes, ya tenemos un sistema totalmente funcional con conexión a base de datos, donde puedo hacer las 4 operaciones básicas de bases de datos, como son el alta de usuarios,
la consulta de usuarios, la actualización y la baja de datos, en este caso de usuarios. ¿Vale? Ahora bien, consideraciones importantes. Hay que verificar si la conexión TCP/IP está habilitada. Cuando ustedes instalan SQL, no está habilitada la conexión TCP/IP. ¿Cómo la activamos? Por ahí hay que buscar en la parte de SQL Server la opción que dice Configuration Manager. Abren ustedes el Configuration Manager, localizan la parte de Network Configuration, lo expanden, ven los protocolos para SQL Server y aquí si se fijan viene TCP/IP. En mi caso yo ya lo tengo habilitado. Si ustedes lo tienen aquí como disabled, lo que tienen que hacer es darle botón derecho y evidentemente ponerle en el enable. ¿Ok? Ahora bien, para la parte de configuración, si ustedes dan doble clic aquí en el TCP/IP, nos vamos a los IP addresses. Si nos vamos, bueno, ustedes notarán que la mayoría de puertos, si no es que todos, están configurados con el puerto que yo tengo habilitado de este lado, que es el 1433. Si se van ustedes a la última parte, aquí viene una opción que dice IP All y fíjense que viene la de 1433. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, después de habilitar el TCP/IP, le dan doble clic y verifican que aquí aparezca 1433. Si no apareciera, ustedes se lo ponen. Ahora bien, ya que hicieron estos dos cambios, es muy importante reiniciar el servicio de SQL Server. ¿Cómo lo reinician? Lo pueden hacer desde aquí. Le dan en SQL Server Services, localizan el que se llama SQL Server, no el browser, no el agent, solamente el SQL Server. Le dan botón derecho y le dan Restart o reiniciar. Tardará unos 5 o 10 segundos en reiniciar y con eso ya estará habilitado el TCP/IP. Eso lo tienen que verificar antes de hacer su primer conexión. Si no, les va a marcar error porque no va a tener puerto por el cual comunicarse. Entonces, verificar que la configuración de todos los puertos TCP/IP sea 1433. Esto es por default. Si se utilizan otros canales, configurar la conexión adecuada. No olvidar que después de los pasos anteriores se debe reiniciar el servicio de SQL Server, que es lo que les acabo de enseñar. No se debe olvidar controlar el cierre de la conexión en todos los casos, porque de otra forma la conexión se quedará habilitada hasta reiniciar en el equipo. Ahora, aquí es donde yo les digo que esta no es clase de programación, esta es clase de base de datos. Ya les enseñé a hacer la conexión. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Se los voy a ejemplificar aquí. Tengo mi base de datos, ¿vale? De este lado. Bueno, pues tengo mi base de datos de este lado. Y de este lado tengo mi computadora o mis computadoras. Vale, pues. Cada vez que yo hago una conexión, jóvenes, ahorita cada vez que he ejecutado, cada vez que yo aquí le doy ejecutar y cada vez que he apretado cada uno de estos botones, si ustedes se fijan, yo lo que hago es crear una conexión. Eso lo que provoca es que cada vez que yo ejecuto cada uno de esos botones, creo una conexión. La segunda vez, creé otra conexión. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez, séptima vez y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en algún momento va a colapsar la red porque yo voy a bloquear la conexión a la base de datos a través de los puertos que estoy utilizando porque no he estado cerrando las conexiones. ¿Cómo cierro las conexiones? Aquí está la muestra. Para cerrar mi statement le doy stmt.close y para cerrar mi conexión le doy le doy con.close. Entonces es importante que cuando yo utilice alguno de estos objetos, aquí en el alta lo voy a poner,
en la parte final, ¿vale? No lo copié. Entonces ahí está. Ejecuto y cierro. Pero ahora, ojo. Bueno, ahorita les explico. Aquí yo estoy insertando un nuevo usuario, ¿vale? En el momento en el que presiono Alta, lo que hace es crea mi conexión, ejecuta mi código de SQL y cierra la conexión, ¿vale? Ahí está. Ahí está, ¿vale? El otro. Ahora bien, estos dos cerraron tanto el statement como mi conexión. Obviamente ustedes deberían de cerrarlo, no en cada botón, ahorita les explico cómo, ¿vale? Bueno, esto es lo que ya vimos, hacer la consulta. Ahora bien, les explico. Cuando ustedes se conectan, cuando inicie su aplicación, ustedes lo que deberían de hacer, esto que estoy señalando en azul o en gris, ¿vale? Que es donde se establece la conexión, eso ustedes lo deberían de encapsular en un método. Ese método se debería de invocar cuando ustedes inicien la aplicación, de tal manera que no van a hacer este código 4 veces como yo lo hice aquí, y lo digo abiertamente. Como yo lo programé ahorita, está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo una conexión aquí, abriendo una conexión aquí, abriendo una conexión aquí y abriendo una conexión aquí. Cuando en realidad yo debería de abrir la conexión cuando inicio la aplicación. Ustedes ya deberían de saber encapsular los métodos y por lo tanto ustedes deberían de encapsular este código en un método. Y además crear un objeto al cual van a poder hacer referencia con este objeto que ustedes están creando aquí, ¿vale? Al cual van a poder hacer referencia. Ahora bien, los close, de igual manera, estos los tienen que encapsular en un método que cuando cierren la aplicación, es decir, cuando ustedes hagan esto, se ejecuten estos dos métodos, ¿vale? El que cierra los statements y el que cierra la conexión. Si ustedes no lo hacen, lo que va a suceder es, como les mencionaba en el ejemplito, cada vez que ustedes hacen una conexión, se queda en memoria, se va quedando en memoria hasta que el sistema va a colapsar porque ya no tiene espacio en memoria o ya se saturó la red por tantas conexiones que ustedes hicieron. Entonces, hago hincapié, yo no les voy a enseñar esa parte porque ustedes ya llevaron por lo menos 2 materias de programación. Entonces, a estas alturas, ustedes ya deberían poder encapsular la conexión y la desconexión a base de datos e invocar más bien esos métodos desde cualquier parte de NetBeans, ¿vale?